Ahora les había comentado que íbamos a empezar con lo que respecta a probabilidad. Alguien puede decir, en realidad, dos tipos de fenómenos. Un fenómeno aleatorio y un fenómeno determinístico, ¿sí? Después el material se lo subo, ahora para que si surge algo de lo que hablamos y tienen duda, hay ejemplos y demás en la teoría, pero para que lo planteemos de esa forma. Dijimos entonces que la probabilidad es la posibilidad de que exista entre varias posibilidades de que un hecho, una condición o algo ocurra o no, ¿sí? Ahora, les comentaba que tenemos dos fenómenos, aleatorios y determinísticos. Un fenómeno aleatorio es aquel en el cual conocemos cuáles serían los posibles resultados, pero no tenemos la certeza de que ese resultado va a ser uno determinado, ¿sí? Un ejemplo, el más fácil es si yo tiro un dado. Yo sé que un dado normal tiene 6 caras, entonces yo sé que al tirarlo puede salir del 1 al 6. Estaríamos hablando ahí de qué tipo. O de ese que yo dije del 1 al 6, ¿qué sería? Una razón. ¿Cómo? Una razón, una relación, razón, una fracción. Bien, perfecto, pero de lo que habíamos visto en estadística. Una variable. Frecuencia relativa. La muestra. Sería un dato. Perfecto. Es decir, nosotros teníamos un espacio muestreal de esos. Es decir, que va a estar conformado en todos los números, supongamos números enteros, tenemos los que quieran. Ahora, nosotros lo reducimos a un espacio muestral más pequeño, que en este caso va a ser del 1 al 6. Me puede salir otro número en un dado normal, común y corriente que uno conoce, del 1 al 6. Ese fenómeno sería aleatorio. Conocemos el resultado que podemos, en realidad me retracto. ¿Conocemos alguno de los posibles resultados que podemos obtener al realizar el ejercicio de tirar el dado? Sí, del 1 al 6. Ahora, ¿sabemos con certeza cuál es el número que va a salir? No. Entonces, ese es un fenómeno aleatorio. Ahora, yo tengo un dado blanco, todas las caras son iguales y tiro el dado. Tengo un fenómeno determinístico. ¿Por qué? Porque sé que el color del dado va a ser blanco. Entonces, es un fenómeno aleatorio o determinístico cuando existe más de una posibilidad de que tengamos al realizar un ejercicio. Si yo tiro una moneda al aire, la moneda va a caer. No hay una posibilidad de que la moneda salga volando. Entonces, es un fenómeno determinístico. Ahora, si yo digo, mañana, ¿cómo va a estar el clima? Corto, puede ser sol, viento, lluvia, nublado, etc. Entonces, en ese caso, estaríamos con un fenómeno aleatorio. Adelantando un poquito, que justo el compañero recién lo dijo, y sirve como hincapié como para enganchar el concepto, nosotros vamos a ver que tenemos dos tipos de probabilidad. Una probabilidad a priori y una probabilidad posteriori. Es decir, todo marca el momento en el cual yo realizo el ensayo, el experimento o el ejercicio. La probabilidad a priori, que yo sé en el caso de un dado, es de que pueda salir 1, 2, 3, 4, 5, 6. La probabilidad a posteriori, después de tirar el dado 100 veces, es la que va a resultar, y yo digo, según el ejercicio de tirar un dado equilibrado 100 veces, tenemos una probabilidad de tanto de que salga el 1, una probabilidad de tanto de que salga el 2, una probabilidad de tanto de que salga el 3, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, cuando hablemos de probabilidad a priori, son los datos, es la información que he recolectado, ya sea de otros ejercicios, de otros experimentos o de lo que hemos observado antes de hacer el ejercicio. Una probabilidad a posteriori es las conclusiones a las cuales yo arrimo partiendo de los datos. Ojo, esos datos los voy a utilizar, pero luego del ejercicio yo es básicamente la procesación de esos datos, obtengo una conclusión. ¿Sí? Bueno, ¿hay alguna duda hasta el momento? Bien, bueno. ¿Algún ejemplo que se les ocurra de aleatorios y determinísticos? Que nombremos 5.
¿Sería? Bien. En ese caso, ¿cuál podríamos decir que sería la probabilidad a priori? Bien. Perfecto, esa será la información a priori. Surgen, pasan las elecciones, posterior y es el candidato tal quedó o obtuvo la banca o lo que fuese. Bien, perfecto. ¿Qué otro ejemplo? ¿Los fallos a qué te referís? Bien. Perfecto, bien. ¿Qué más? ¿Alguno determinístico? Algún juego de azar, profe. El nacimiento de un bebé. ¿Y en el nacimiento del bebé qué sería determinístico? Determinístico, claro. Si yo hago una ecografía y ya sé lo que va a salir, ¿no? Bien, sí. Ahora, si sería determinístico, sabemos que nace el bebé. Ahora, el sexo, si no lo conocemos porque no se dejó ver por lo que fuese, sería aleatorio. Claro, sí. Perfecto, bien. Bueno, esos que nosotros estuvimos definiendo dentro de que el sexo que va a tener el bebé, el tipo de falla que nos va a salir, el candidato que va a ganar, etcétera, son lo que denominamos un espacio muestral. El espacio muestral se denomina, lo van a encontrar comúnmente en la bibliografía como omega, la letra griega, o también con una S mayúscula. ¿Sí? Cualquiera de las dos que utilicen es la nomenclatura que se puede utilizar. ¿Cuál sería en el caso de tirar una moneda? El espacio muestral. Cara o seca. Perdón. Perfecto. Ahora, si estamos diciendo que se lanzan 3 monedas en forma simultánea a la mesa, al piso, donde quieran, ¿cuál sería el espacio muestral? Sigue siendo 2, ¿Por qué? porque yo tengo 3 datos iguales y otros 3 datos iguales. Tengo 3 caras y 3 cruz. O sea, tengo 3 monedas, pero a su vez cada uno tienen repetidos. Ok, entonces, ¿qué combinación puedes llegar a tener? Las combinaciones... ¿Por qué consulto? Porque no es lo mismo que me salga cara, cara, cruz, que cruz, cara, cara. Ajá. ¿Bien? Entonces, en función de eso, nosotros lo que podemos decir es el espacio muestral, porque estamos trabajando con las 3 monedas. Ahora, distinto sería si yo digo, tiro una moneda, después la otra, después la otra, ¿sí? En cambio, en ese caso, yo no sé cuáles son las monedas. Entonces, cara, cara, cruz, cruz, cara, 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 cruz, 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 etc. Todo eso que se contempla y que se tiene en cuenta y que se analiza, se vuelca posteriormente en la ley de Laplace. La ley de Laplace, yo sé que Laplace estuvo en muchísimas cosas, pero una de las cosas que estableció es la ley de Laplace, la cual, perdón, me estaba acertando un compañero, la cual lo que hace es determinar la probabilidad de que un evento ocurra o no. Simplemente la ley de Laplace es una fracción en el cual en el numerador van el número de casos posible que podemos tener. Y ¿saben qué? Que no les estoy compartiendo el... Perdón, yo le estaba bajando y explicándoles acá en el coso y no les... Bueno, ahora se lo paso. Les decía, una fracción entre el numerador y el denominador.
En el numerador va a ir el número de casos posible que yo voy a tener, que me va a cumplir una determinada condición que yo estoy estableciendo. Es decir, en el caso de si yo quiero saber cuál es la probabilidad de que al tirar un dado me salga un 5, sería 1. Porque el dado lo tiré una vez, un solo dado. Ahora, ¿cuál sería el número de casos posible? Y ahí estamos hablando del denominador. Son 6. Entonces, la probabilidad de que al tirar un dado me salga un 5 es de un sexto. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. Sí, Bien. profe. ¿Se cortó? No. Bien. Aguarden que ahora sí voy a poner, porque pensé que se lo estaba mostrando, pero no se lo estaba mostrando. Iba bajando el apunte. Avisen cuando lo vean. Bien. Lo que les había comentado, después el apunte lo van a tener, si los pasos los subo al campus, no hay ningún problema. La definición que habíamos hablado, la probabilidad y la posibilidad de que exista entre varias posibilidades de que un hecho o condición se ocurra, ¿sí? Después teníamos los dos tipos de fenómenos aleatorios y determinísticos. Hay ejemplos que los van a tener en el cual lo hemos estado aplicando ahora y hay otros ejemplos distintos que se los incluyen en la teoría para que vean la relación entre uno y otro. Pero la definición clave es, si tiene más de un resultado posible al realizar el ejercicio, ya deja de ser totalmente determinístico y pasa a ser aleatorio, porque no sabemos cuál es. Siempre estamos hablando, tengamos en cuenta, en condiciones naturales. Ahora, si nosotros tenemos un dado que al lado de abajo le pegamos una moneda en una de las caras, y obviamente por peso tenemos más probabilidad de que caiga, pero estamos hablando siempre en condiciones normales. La letra omega que les hablaba del tema del espacio muestral. El espacio muestral que estuvimos hablando, cuáles son los espacios muestrales en función del ejercicio que se esté planteando o de los casos que tengamos. Y lo que recién acabamos de definir, que es la ley de Laplace, en la cual establece el número de casos posibles sobre el número de casos totales que podemos tener, es decir, claramente el espacio muestral. Acá hay un... Pero... Acá hay un punto a resaltar, esperen que se me perdió, acá. Si el espacio muestral de un experimento aleatorio está formado por n sucesos elementales, entonces la probabilidad de cada uno de ellos es 1 sobre n. Ahora, si un suceso tiene k casos posibles, entonces su probabilidad será k sobre n. Es decir, surge el concepto del suceso elemental. ¿Sí? Vamos a ver lo anterior con un ejemplo. Lanzamos 2 veces un dado cúbico de 6 caras y sumamos las puntuaciones obtenidas. Es decir, tiro el dado, me sale un 1 y me sale un 4, la puntuación, el resultado final es un 5. El espacio muestral, como lo que hablábamos recién, va a estar conformado por 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, etc. Con el 2, con el 3, con el 4, con el 5 y con el 6. Es decir, la relación que nosotros podemos saber para tener una determinada cantidad o considerar cómo puede estar formado ese espacio muestral es la cantidad de sucesos elementales que tenemos, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, elevado a la cantidad de esos elementos que se van a presentar, ¿sí? En este caso son 6 posibles resultados, mejor dicho, y 2 dados los que tiro. Entonces tengo 36 posibilidades, 36 combinaciones dentro del ejercicio. Si estuviese tirando 2 monedas, ¿cuál sería? Dos al cuadrado. Ojo. Recuerden 2 que al el dado... cuadrado. No sé quién habló el último, creo que Analia. ¿Qué dijiste? 2 al cuadrado. Exactamente. ¿Por qué? Porque tengo cara o cruz y a su misma vez son 2 monedas, 2 por 2,
4. Es decir, tengo cara a cara, cruz, cruz, cara, cruz, cruz, cara. ¿Sí? No existe ninguna otra combinación excepto esas 4 que acabamos de nombrar. Al aplicar la ley de Laplace, vamos a tener el número de casos posibles sobre el número de casos satisfactorios o que son favorables para nosotros sobre el número de casos posibles. Lo que está acá es la resolución del ejercicio que recién vimos, en el cual nosotros teníamos que sumar ambas caras del dado para obtener el resultado. En la primera combinación es 1, 1, el número de casos favorables es 1. 1, 2 y 2, 1, número de casos favorables es 2. Y en la última columna lo que tienen es la probabilidad, para que vean la aplicación de la ley de Laplace. Es decir, si tengo 6 casos posibles, que son, para obtener un 7 es 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2, 6, 1, es de 6 sobre 36. La suma de todo esto nos va a dar los 36 elementos que conforman el espacio muestral. Bien. ¿Alguna duda con el concepto en la parte de teoría? No, profe. Bien. ¿Se entiende? La verdad que es sumamente sencillo, por ahí no es que se complica, pero puede que por ahí con algunos ejercicios empiece a ser un poco más rebuscado, pero es más o menos así. Vamos a revisar algunos de los puntos del práctico. Fíjense si lo pueden, por favor, visualizar. Actualicen a ver si está en campus. Porque lo digo para que lo puedan bajar. Porque mientras que le tomaba asistencia que se iban conectando, lo habilité, pero no. Sí, se ve, profe, la probabilidad y el TP número 1. Están los dos ahí. Bien. Vamos con el TP. El primer ejercicio del TP, lo que nos hace referencia o que tenemos que determinar es, los experimentos son aleatorios, o sea, si son o no son aleatorios, y en caso de que sea afirmativo, se tiene que indicar el espacio muestral. No, ¿lo comparto o lo tienen? No sé si lo han podido bajar, por eso les consulto. Avisen si alguien no lo puede bajar, ¿eh? Yo no lo puedo ver, profe. Listo, entonces, aguardame. Guardame, lo publicamos directamente, entonces lo abro, ahí lo pueden ir viendo. Es para que vean los ejemplos. Actualicé la página y se cargó el PDF. Ah, bien. Ahí se debería estar viendo. El primer punto, lo que les decía, se pide establecer cuál de los ejemplos que se están dando corresponden a aleatorios o determinísticos, y en caso de que sean aleatorios, indicar el espacio muestral. El segundo punto, indicar el espacio muestral asociado a cada uno de los siguientes experimentos. Ya nos confirman que son aleatorios. El tercero, se lanza un dado con las caras numeradas del 1 al 6, y se anota la cara que queda hacia arriba, es decir, la cara superior. Ahora hay que determinar los sucesos y sus contrarios. Y a su misma vez, o sea, poder plantear el espacio muestral para los que salen impar, y el contrario serían los que salen par. Los números que son menores que 4, el contrario serían mayores que 4,
y los que son mayores que 8 y los que son menores que 8, ¿sí? El punto 4, en una baraja de 52 cartas, ¿cuál es la probabilidad de sacar ases? Y por otro lado, calcular la probabilidad de sacar tréboles. El 5, se lanzan 2 dados equivalentes con 6 caras marcadas del número del 1 al 6 y se pide, partiendo del espacio muestral que tengamos, hallar la probabilidad de que la suma de los valores que aparezcan en la cara superior sea múltiplo de 3 y cuál es la probabilidad de que los valores obtenidos difieran una cantidad mayor de 2. En el caso del 6, determinar la probabilidad de los siguientes puntos, calcular la probabilidad de que un niño nazca un lunes y el segundo, calcular la probabilidad de que al elegir un mes al azar sea el primer trimestre del año. 7, en una bolsa hay bolas numeradas del 11 al 22, idénticas salvo por el color, ya que una son rojas y la otra es verde. Sacamos una sin mirar, o sea, una de las bolas, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número primo? Se sabe que la probabilidad de sacar las bolas verdes de 3/5, ¿cuántas bolas hay de cada uno de los colores? Y el 8, en una clase de 260 estudiantes de último año, 95 estudian química, 165 estudian matemática y 93 estudian español. De estos 18 estudian español y química, 75 estudian química y matemática, 20 estudian matemática y español y 15 estudian los 3 ramos. Completar el diagrama de Venn, ilustrar la información. En el caso del diagrama, ¿han trabajado con diagrama? No, profe. Bien. O sea, más o menos que pertenezca a un subconjunto y que pertenezca al otro, ¿eso lo tienen claro o lo necesitan que lo revisemos? Porque si necesitan que lo revisemos, lo veo para la próxima clase. No era de... Yo sí recuerdo que lo habíamos visto, pero no era un tema difícil. Era un tema bastante fácil igual. Digo, porque seguro... No, sí, tranquilo. Exacto. O sea que muchas veces se va a establecer la condición de que uno forme parte del otro, o sea, un mismo alumno que estudia español y química, pero no estudia matemática, va a tener que estar situado acá, pero si estudia las 3 acá, pero si estudia español solo, eso estamos, bien. Bueno, si les parece, comenzamos con la parte práctica. La idea es que lo vayan resolviendo, lo vayan planteando. Si hay alguna duda, lo vamos viendo. ¿Sí? Si hay alguna incógnita con respecto a la teoría, quienes ingresaron cuando ya habíamos comenzado, me dicen y los revisamos el concepto o la duda que tengan el tema. Bueno, profe, yo ahora no lo puedo hacer porque mi hermano está usando la compu y yo no tengo teléfono, estoy desde el teléfono de mi viejo, así que una vez que mi hermano me desocupe la compu, ahí recién voy a hacer la práctica. Sí les voy a tomar, por si alguien se me llega a desconectar, les tomo asistencia. Velázquez Lautaro. Tengo Alcaíno, Álvarez, Cabaña, Cárcamo, Dalcegio, Urquini, Guereta, Guerrero, Lorenzo, Mamani, Medina, Rodríguez Daniel, Milagros, Sánchez, Chendelbuc, no sé cómo se pronuncia. Sí, Chendelbeck. Me complicó lindo. Silva, Ulloa, Uribe, Baisei, Varela, Veloso y William. ¿Hay alguien que no le haya dictado la asistencia? Mi profe se entra de tarde. Bien, dígame. Alarcón. ¿Roseta? Sí. Karen. Sí. Perfecto. Bien. ¿Alguien más? Gracias. No, por favor. Rolón Facundo. Rolón Facundo. ¿Algo de la tornería?
Ojalá. No, pregunto Dijo porque... Velázquez, ¿no, profe? Para que te lo verifico. Sí, porque no me figura, sí. Si no A mí, digo, profe, no sé si me nombró. Que sí. Ojeda. ¿cómo queda? A mí Y tampoco, a mí, profe. profe, Trujillo. Me parece que lo comenté. Sí. Dale, gracias. ¿Y hay alguien más que me dijo? Y Alarcón Oscar. Bien, perfecto. Estoy conectado, si me llego a desconectar enseguida por el tiempo, me voy a volver a conectar. Quienes quieran quedarse para hacer la práctica y me consultan algún punto, me lo consultan, si no, quienes tengan que desconectarse o lo quieran hacer fuera de la conexión, de todas formas lo vamos a revisar la próxima clase, no hay problema.